te fijas, este paciente es una lesión de más de 7 centímetros. Eso es considerado como una lesión T2B. Entonces, esto es lo que tenemos que ir identificando en el momento del diagnóstico de estos pacientes. Acá estás viendo un corte coronal de la misma lesión. Miren con qué claridad se identifica la lesión tumoral y las estructuras vasculares. Miren con qué claridad vemos hoy. Entonces, en este paciente tú tienes que entender que tienes esta rama, una segmentaria inferior, que está llevando toda la irrigación a este riñón. Si este paciente fuera un monorreno, no tuviera este riñón, eventualmente tú puedes clampear esto, retirar toda esta lesión tumoral y eventualmente preservar el resto de la masa renal funcionante, entendiendo que toda la irrigación de esta parte superior y de la parte posterior está irrigada por esta arteria. Entonces tú haces una sección acá de la arteria, resecas todo esto y preservas. Entonces, a veces cuando te encuentras con pacientes que no tienen estos tumores, o sea, que tienen un solo riñón y tienen este tipo de tumores en un grupo, puedes pensar en hacerles procedimientos de nefrectomía parcial. Entonces, esto es un corte axial, o un corte sagital, perdón, es un corte sagital que nos está permitiendo ver la misma lesión. Pues la tomografía es una maravilla porque te permite identificar invasión a la vena renal con una sensibilidad del 78 y una especificidad del 96. Te puede identificar adenopatías con sensibilidades de 83 y especificidad de 88, invasión de la grasa perirrenal o invasión de órganos adyacentes. Entonces es un examen altamente sensible para valorar a los pacientes. La resonancia en intensidad en T1 y en T2. Entonces, estas lesiones se ven en forma muy clara. La resonancia no necesariamente es mejor en entapificar, pero en nuestro medio sigue siendo un poco más costosa. Entonces, si no estás cambiando, no estás mejorando tu agudeza diagnóstica, no tiene sentido estar haciendo exámenes que en general cuestan más dinero. El otro tema es que todos los tumores tienen que estar clasificados. Una cosa que no les dije, pero ahora sí les digo, es que es importante que entiendan que los tumores en general los debemos clasificar siempre en base a la clasificación TNM. Antes teníamos clasificaciones para cada uno de los tumores, entonces unos usaban unas clasificaciones, otros utilizaban otras clasificaciones. La ventaja de utilizar TNM es que ha permitido estandarizar a los tumores. Entonces, hoy día, cuando tú estás hablando de T2B, todo el mundo sabe de qué se trata un T2B. Entonces, es importante entender que hoy día, para estandarizar los criterios de entendimiento de una patología y esperar que los resultados funcionen, tú tienes que estar hablando de la misma manera, y clasificar los tumores es una cosa. Entonces, las lesiones T1 son lesiones intracapsulares y que se dividen en T1A y T1B. Las de menos de 4 centímetros, T1A, las de menos de 7 centímetros, T1B. O sea, cuando está entre 4 y 7 es un T1B. Son lesiones intracapsulares. Los T2 también son lesiones intracapsulares, pero ya son de más de 7 centímetros, pero menos de 10. Los T2B es más de 10. El T3 es cuando estas estructuras se extienden a tejidos alrededor, entre ellos la glándula, la grasa perirrenal, pero no la suprarrenal, ese ya es un T4. Entonces el T3 se extiende en general a la grasa cuando es A, o eventualmente se puede extender a la parte proximal de la vena renal. El T3B se extiende hacia la vena renal, pero por debajo del diafragma, y cuando va por encima del diafragma puede llegar incluso hasta la aurícula derecha. Les voy a mostrar un ejemplo que vi hace unos meses. Eso se considera T3C. Y el T4 es cuando invade más allá de la fascia de Gerota. Les voy a mostrar un ejemplo. O cuando la glándula suprarrenal de ese lado está extendida. Cuando hablamos de ganglios, siempre para todos los tumores NX no se sabe si hay o no hay, N0 no hay, y N1 son ganglios de los linfáticos regionales que están en relación al ilio y las estructuras vasculares paraórticas o paracavas de acuerdo al lugar.
Y metástasis, M1 es cuando hay metástasis a distancia. Este tumor en general va a pulmón, hígado, cerebro, en general estos son, pero eventualmente huesos también, pero pulmón es el primer lugar. Entonces, acá es un poco repitiendo lo mismo, en lesiones de menos de 4 centímetros, T1B, entre 4 y 7, perdón, T1A, entre 4 y 7, T1B. Cuando las lesiones son más de 7 y menos de 10, T2A, y cuando son más de 10, T2B, pero son lesiones que están intracapsulares. Las lesiones T3 son lesiones que pueden estar comprometiendo la grasa o la parte proximal de la vena renal, ese es un T3A. El B es cuando se entra el tumor dentro la vena cava, cuando está por debajo del diafragma es B y cuando se va por encima es C. Y los T4 es cuando comprometen la grasa perirrenal o la glándula suprarrenal. Entonces acá tenemos un T1, es una lesión intracapsular de menos de 7, el T2 es una lesión entre 7 y 10 el 2A y más de 10 el 2B. Cuando compromete la grasa perirrenal, estamos hablando de que es una lesión T3A o cuando compromete la porción proximal de la vena. El T3B es cuando llega por debajo del diafragma y el T3C es cuando va por encima del diafragma. Cuando esta enfermedad llega y sobrepasa la fascia de Gerota, se considera un estadio T4, o cuando esta enfermedad llega a la glándula suprarrenal y le infiltra, se considera también un estadio T4. Entonces, siempre que, como en todos los tumores, es bueno saber, este paciente tiene un tumor en el riñón, ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde se ha ido la enfermedad, y esto involucra etapificar. Ya que se hace una tomografía, se puede hacer una radiografía de tórax, se pueden hacer algunos otros exámenes cuando se está sospechando que haya compromiso de la cava y llega esto hasta la aurícula. Hoy día con las tomografías, como van a ver, en una de estos no es tan necesario, a veces se puede hacer una ecocardiografía, en algunos pacientes tomografías. Como les dije, va a pulmón, hueso, hígado, cerebro, glándula suprarrenal, se puede diseminar a distintos lugares este tumor. Entonces, a veces tú pides ya una radiografía de tórax y puedes ver estas lesiones que se llaman como en bala de cañón, estos orificios que se ven en la tomografía. Este paciente convulsionó, le pedimos una tomografía de cerebro y tenía una metástasis cerebral. Acá estás viendo esta lesión tumoral grande que tiene adenopatías mediastinales. Acá estás viendo el mediastino comprometido. Es esta lesión la que ya les hablé hace un momento. Les voy a mostrar la cirugía de este paciente. Esta adenopatía que está en relación a la cava y a los vasos ciliares, al vilio del riñón del lado derecho. Entonces, a veces tú pides y encuentras ya todas estas lesiones metastásicas y cuando haces una tomografía, lo que vas a ver es que tiene múltiples lesiones metastásicas, ¿no? Estas son metástasis en el tórax, ¿no? Metástasis pulmonares. Entonces, todas estas lesiones son lesiones metastásicas. Esta otra también es otra lesión metastásica. El paciente tiene varias lesiones metastásicas. Esta es otra lesión metastásica, son pequeñas en algunos casos, pero tiene múltiples lesiones metastásicas. Esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces tiene múltiples lesiones metastásicas este paciente, que es algo que hay que ver, y la causa es esta masa que está ocasionando, tiene una masa también ahí que está cerca del diafragma y tiene un tumor en el lado izquierdo. Entonces miren qué interesante, tiene esta masa acá. Déjenme que retroceda un ratito, perdón. Entonces acá tiene esta masa también. Y en el otro lado estamos viendo que tiene esta lesión tumoral. ¿Estamos? Cuando hacemos un corte coronal, acá vamos a ver básicamente lo mismo que ya hemos comentado. Ahí está apareciendo la lesión. Toda esta lesión extensa. Metástasis pulmonares múltiples, ¿no? Este paciente es una etapa T3C. Entonces, esta es una paciente que vino del Beni el otro día, ha estado dando mucho tiempo vueltas y el otro día que vino a la consulta, vimos que lo que tenía era enfermedad metastásica pulmonar.
Pero miren, este es el tumor que está metido dentro de la vena cava y está llegando hasta la aurícula del lado derecho. Entonces acá está la lesión. Les voy a ir mostrando así poco a poco. Aquí estás viendo la lesión tumoral. Ahí se está viendo el riñón normal. Aquí se está viendo la actividad tumoral. Y aquí estás viendo cómo el tumor se está metiendo dentro de la vena cava. Esta es la vena cava, totalmente infiltrada por tumor. La vena cava, sigue siendo la vena cava, arriba, vamos subiendo. Y seguimos acá, la vena cava con tumor. Y ahí ya el mismo tumor llegando hasta la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad avanzada y acá van a ver lo mismo desde el punto de vista de un corte coronal, ¿no? Es una lesión avanzada. Entonces, cuando un paciente viene a la consulta, tiene, no sé, hematuria, puede ser la causa o dolor o se encuentra en forma incidental, tenemos que tapificar. Y una vez que hemos tapificado, vamos a poder responder cosas. Entonces, se hace una evaluación inicial, se piden imágenes y se identifica. ¿La enfermedad es metastásica o no es metastásica? Idealmente, la enfermedad hemos visto que casi un 65% de los pacientes no son metastásicos. Entonces, esta lesión es de menos de 4 centímetros. Entonces, estos pacientes van para nefrectomía parcial. Si el paciente tiene lesiones más de 4, hay que mirar si es candidato para una cirugía definitiva y ahí se define si se va a hacer una nefrectomía por vía abierta, por vía laparoscópica o por vía robótica. Esto es lo que hay que mirar. Esto se define. Si el paciente no es candidato, ver si se puede dejar tratamiento paliativo y mirar si se pueden utilizar algunos otros procedimientos para completar. Si de entrada tu paciente está metastásico, hay que ver si tiene más de 3 metástasis o menos de 3 en la parte pulmonar y ver si se puede resecar. Entonces, estos pacientes le sacas el riñón, sacas las metástasis y eventualmente puedes observarlo versus y si haces terapia sistémica, que vamos a conversar un poco sobre eso más adelante. Si el paciente no es candidato a una nefrectomía citorreductiva, hay que ver si estos pacientes van a terapia sistémica. Entonces, como dijimos, en los pacientes que tienen lesiones de menos de 4 centímetros, a los pacientes hay que hacerles nefrectomías parciales. Este paciente es un paciente que hace muchos años vino a mi consulta. Venía del Beni, se hizo un control se hizo un control de la próstata en otro centro acá en Cochabamba y de forma casual encontraron que tenía un tumor en el riñón. Entonces le plantearon hacer una nefrectomía radical. Entonces cuando vino conmigo yo le dije que por tamaño lo que ameritaba hacerse era una nefrectomía radical. En ese momento hicimos hace, no sé, 15 años una nefrectomía parcial y el paciente evolucionó de buena manera. Y lo interesante de la biopsia, lo sigo viendo a este señor, este paciente tenía un oncocitoma renal. Entonces, los oncocitomas son tumores benignos. Entonces, ¿qué sabemos hoy con respecto a la sobrevida? Que si tú le sacas el riñón o le sacas todo el tumor, desde el punto de vista oncológico, la sobrevida de estos pacientes es la misma. Pero si tú a los pacientes les sacas el riñón, desde el punto de vista de sobrevida global, los pacientes a los que solo les has sacado el tumor, por preservar masa renal funcionante, estos pacientes viven más a la larga por una condición de preservación de nefronas. Es por eso que los americanos en Estados Unidos se habla de cirugía con preservación de nefronas. En la parte de hispanohablante, nosotros hablamos de nefrectomía parcial, pero los americanos hablan de nefrectomía con preservación de nefronas. Entonces es importante repetir que la sobrevida es lo mismo sacando solo el riñón o sacando todo el tumor o todo el riñón. Entonces la sobrevida por cáncer es la misma, pero los pacientes a los que les has preservado masa renal viven más tiempo por preservación de nefronas. Este es otro paciente que vino a la consulta de un reumatólogo con el que trabajo.
era pariente de él y le pidió tomó una ecografía y en la ecografía se veía esta pequeña lesión. Entonces al paciente le hicimos una tumorectomía porque estaba prácticamente ahí el tumor, resecamos toda la grasa y sacamos el tumor y quemamos toda la base de este tumor. Miren, cuando tú sacas tumores pequeños de menos de 1 centímetro, 46% son benignos, pero 54% son malignos. Cuando estos tumores son más grandes, de 2 a 3 centímetros, 22% son benignos y 78% son malignos. Y cuando son tumores ya de 4 a 5 centímetros, el 9% o 10% son benignos y 90% son malignos. Entonces, mirando a este paciente con esta lesión tan pequeña, este es su informe de patología. Te está diciendo que es una lesión de 2.5 diámetros, es bien diferenciado con infiltración capsular y extensión hacia el tejido adiposo perirrenal. Entonces, este paciente tenía una lesión que se estaba yendo a la grasa, que eso ya se considera una lesión T3A. Entonces, fue bien operado, lo sigo controlando, este debe tener unos 8 o 10 años y sigue sin datos de recurrencia. Ese paciente que les hablé que tenía la lesión tumoral con esa metástasis detrás de la cava es este paciente. Este paciente es un paciente que se operó probablemente hace 25, ha fallecido hace poco por otras causas, pero era médico este señor. Entonces este paciente se operó con un colega mío, yo lo ayudé en la cirugía y fue una cirugía súper laboriosa, porque nos costó sacar, o sea, el riñón se lo sacó, pero lo que nos costó mucho fue sacar esa metástasis detrás de la cava. Hace 25 años estábamos como con menos experiencia en el manejo de lesiones tan metidas detrás de la vena cava, teníamos como temor, pero finalmente sacamos. Y el médico que lo operó le habló del pronóstico al paciente, le dijo, mira, tenías esta lesión, entonces el pronóstico no es tan bueno, le explicó la realidad, ¿no? Y hace unos, no sé, 3 años, este paciente vino a mi consulta y vino, cuando le pregunté antecedentes, yo lo reconocí a él, pero cuando le pregunté antecedentes, él me dijo que tuvo un tumor y que este doctor que lo operó lo alarmó y que le hizo un calvario en su vida, él pensó que se iba a morir y mira, aquí estoy vivito y coleando, ese doctor, colega tuyo, se equivocó, una barbaridad, empezó a hablar. Yo le mostré sus imágenes al paciente, su tomografía, le mostré los resultados de su cirugía. Y le dije, mire doctor, porque era médico, la verdad es que usted es bastante malagradecido. El doctor que lo operó le salvó a usted la vida. Gracias a él usted está vivo, porque se hizo una cirugía para ese momento, hace 25 años, espectacular y prueba clara es que gracias a que se sacó esta masa muy difícil detrás de la vena cava, usted está vivo. Entonces a la semana viene este colega con el que yo trabajo y me dice, oye, te cuento que si te acuerdas de este doctor que operamos, me dice, sí, ¿crees que ayer ha venido a mi consulta y ya dejó una botella de whisky? O sea, el señor se dio cuenta de todo lo que tenía. Entonces, mensaje que estoy dando con este concepto, este comentario que acabo de hacer, el pilar del tratamiento del cáncer de riñón es la cirugía. No funciona la radioterapia y no funciona la quimioterapia. Entonces es como dejamos a este paciente, miren, no solamente sacamos la masa que estaba detrás, sino que dejamos totalmente pelada la vena cava. O sea, fue una cirugía súper agresiva, pero el resultado oncológico fue espectacular. Entonces aquí se ve cómo estás sacando la masa y cómo has dejado pelada toda esta estructura. Entonces yo creo que es parte de lo que hay que hacer. Entonces aquí se está viendo claramente el riñón normal y acá se está viendo un tumor que da la impresión de estar infiltrando la grasa perirrenal. Entonces probablemente este es un estadio T3. Acá también ves la parte normal y aquí está esta lesión tumoral sólido quística, ¿no? Algunas veces los operas a los pacientes. Esta es una mujer que se operó en la Caja Nacional y le hicieron una nefrectomía y después en una tomografía de control se vio que esta paciente había recurrido su enfermedad tumoral. Entonces a esta paciente le pedimos una tomografía porque la paciente empezó a sentir mal y si ustedes se fijan, todo esto que están viendo ustedes acá es una masa. Es una recurrencia de una masa tumoral.
extensa. Entonces, miren, estaba súper pegada a la cava, a la mesentérica inferior. Entonces, una masa muy grande, muy difícil. Armamos un equipo de urólogos y cirujanos vasculares para que veamos si había la posibilidad de, incluso pensamos que en algún momento pudo haber estado comprometida la cava, teníamos que ver qué hacíamos con los vasos, qué hacíamos con la mesentérica, qué hacíamos con los vasos renales, pero la cirugía fue más simple de lo que pensamos, nos permitió resecar en forma global la masa. Entonces acá tienen la masa que salió en forma entera. Esta paciente tuvo una muy buena calidad de vida, probablemente unos 14 meses. Tenemos un problema, voy a hablar más tarde alguna cosa bien poquita sobre los antiangiogénicos, que son hoy día este manejo de medicamentos antiangiogénicos en general. En Bolivia estamos muy atrasados en el tema de adquirir estos medicamentos y tiene que ver con costos, ¿no? Entonces es parte de lo que eh, probablemente pudimos haberle dado un poco más de sobrevida, pero después de unos 16 meses empezó a nuevamente aparecer masa, se incendió rápidamente y falleció la paciente. Entonces, en líneas generales, la enfermedad del cáncer renal es cuando está la enfermedad localizada, la sobrevida es del 95% a 5 a 10 años. Cuando está localmente avanzada, 65% a 5 años. Y cuando está avanzada, la sobrevida es al 20%, o sea, es del 20% a menos de 2 años. Entonces, acá podemos ver qué le pasa con los pacientes en función al tamaño de los riñón, de los tumores. Entonces, la recurrencia en tumores de menos de 2 centímetros o menos de 4, prácticamente cero, entre 4 y 7 sube a 7, entre 7 y 10 sube a 9, pero cuando son tumores de más de 10 centímetros, esto sube a un 31%. Entonces, esto es en función al TNM. Entonces, las lesiones T1 tienen a 5 años sobrevidas de 80%, T2 73, 53 en los T3 y los T4 tienen 8.2. Entonces, en la medida que avanza el TNM también, los pacientes empeoran. Aquí estamos viendo por el grado de diferenciación y esto es Fuhrmann. Mírale cómo les va a los Fuhrmann 1, que son tumores bien diferenciados, y cómo les va a los Fuhrmann 4. Y acá les voy a mostrar dos cosas. Esta tabla, que es una tabla de la clínica Mayo, donde tú vas poniendo criterios de TNM, tamaños del tumor, presencia o ausencia de glándulos, el grado nuclear, que es el Fuhrmann, y presencia o ausencia de necrosis. Y eso te da un puntaje. Entonces tú clasificas en los que tienen menos de 2 puntos son de bajo riesgo, entre 3 y 5 intermedio y más de 6 alto riesgo. Entonces tú puedes ver que en los pacientes de alto riesgo, las posibilidades, el riesgo de que tengan metástasis después a los 10 años es de 76% en los de alto grado y de 0,5% en los de bajo grado al año y 7 por 5 a los 10 años. Entonces, cuanto menos factores de agresividad tengas, es mejor el pronóstico. Pero esta mañana, la verdad es que soy honesto con ustedes, recién esto es nuevo porque no estaba antes, ahora en Up to Date. Los que están rotando conmigo entienden la importancia que yo le doy a Up to Date. Yo creo que hoy día deberíamos empezar a leer toda la medicina a partir de esto, olvidarnos de otros textos, porque esta es medicina basada en evidencia. Entonces hay ahora y estas calculadoras que tú puedes poner si la enfermedad está localizada o metastásica. Esto es el sistema del índice de performance que se llama ECOG y tú vas viendo cómo está tu paciente y pones es un T1, un T2, un T3, un T4 si la enfermedad no es metastásica y si es metastásica, o sea, si la enfermedad no es metastásica. Y acá no califica para metástasis. Entonces aquí he puesto uno que es localizado y me dice que este paciente, su riesgo de sobrevida libre de enfermedad a los 5 años es del 91%. Pero si tú vas avanzando hasta el T3 y es un Fuhrmann entre 2 y 4 y tiene un ECOG de 4, entonces su riesgo es alto, entonces esto de 91 baja a 54. Esto es bueno porque los pacientes a veces vienen a mi consulta y me dicen, Marcelo, me estás diciendo que mi papá está otra vez, pero ¿acaso no lo operaste? ¿No lo operaste bien? No es un tema de operar bien o mal, es un tema del tipo histológico de la enfermedad, del estadio de la enfermedad, del grado de diferenciación del tumor
Y todas estas cosas conjuncionan la presencia, ausencia de ganglios, el tamaño del tumor, lo que determina cómo va a evolucionar el paciente. Acá he puesto otro de metastásico, ¿no? Es un paciente que tiene un ECOG 3, está como medio postrado, más del 50% del tiempo está en la cama. Es un paciente que no importa qué te es, lo que sí podemos decir es que sí tiene ganglios. Entonces tú puedes comparar y ver qué pasa con el Furman 1 y qué pasa con el Furman 4. Tienen todos los criterios, lo que diferencia es el Furman. Y acá el riesgo es 19% del libre de enfermedad a 5 años y acá prácticamente es menos del 1%. Entonces, todos estos criterios son importantes, conversar y discutir con los pacientes y siempre hay que hacerlos porque esto permite conversar con el paciente y darle una pauta de cómo va a ser su sobrevida. La terapia adyuvante son estos medicamentos que, como les comenté anteriormente, tenían que ver con el fungipelidopa y no existía una función clara de la terapia adyuvante sistémica o inmunoterapia después de que sacábamos el tumor y en general no se sugería una terapia adyuvante porque había un beneficio dudoso y sí toxicidad. Pero las cosas en medicina, esto es lo que insisto que hay que ir siempre viendo, ha ido cambiando. Y hemos empezado a ver que hay algunos medicamentos que pueden estar funcionando, entre ellos el pembrolizumab. El problema es que no los tenemos acá, pero esto no involucra que no sepamos. Entonces, acá estamos viendo que un ensayo de más de 1,000 pacientes, entonces ha mejorado la sobrevida 2 años, 78 versus 68. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo este trabajo del 2022? Es que sugerimos pembrolizumab adyuvante para aquellos pacientes con cáncer de células renales que tienen más de 30% de recurrencia. Y la recurrencia de más de 30 si son pacientes que tienen PT1, pero tienen grado 3 o 4, o PT2 de cualquier grado. Ya se consideran en este grupo. Entonces, si tú ves estos pacientes, y obviamente riesgo intermedio, alto y muy alto, con más seguridad, deberíamos pensar en dejarles este medicamento. Entonces, hay que identificar a los pacientes con mayor riesgo de progresión y muerte y estas tablas ayudan a considerar cuál sería la mejor terapia adyuvante. ¿Qué pasa cuando la enfermedad está avanzada? Tumor que invade más allá de la cápsula o que se extiende a la suprarrenal, los T4, o enfermedad que tiene metástasis pulmonares. Entonces es importante que veamos cualquiera de estos, hay que mirarlo como etapa 4. Entonces hay que medir sus índices de performance, que se llama el ECOG, hay que ver el Karnofsky, hay que mirar, ojalá no sea un Karnofsky de 10, porque son ya pacientes moribundos, y hay que abordar una terapia sistémica. Un poco en función a esto hay que ver si hay factores de riesgo o no hay, y en función a esto hay que mirar estos nuevos medicamentos, nivolumab, pembrolizumab, el avolumab. Entonces, un poco en función a eso se define qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay familias de estos, los inhibidores de la tirosinquinasa, que son el sorafenib y el sunitinib, que actúan sobre una cantidad de quinasas implicadas en la proliferación general y la angiogénesis, o sea, estos actúan sobre el factor de crecimiento vascular endotelial. Y los otros, en los inhibidores del mTOR. Entonces aquí están el temsirolimus y el everolimus. Entonces hoy día hay una mezcla de estos antiangiogénicos que son anticuerpos monoclonales anti-BEV como el bevacizumab y han ido progresando y avanzando. Hemos tenido un sustancial avance. Son caros estos, pero está mejorando un poco y se está abriendo una oportunidad a tratar a estos pacientes que antes no tenían ninguna opción. Cuando estaba la enfermedad avanzada, no tenían opciones y estos pacientes indefectiblemente fallecían. En este trabajo de supervivencia a largo plazo, sumando pembrolizumab más axitinib en el carcinoma de células, claras metastásicas. Entonces se ve que estos pacientes mejoran la sobrevida global 74 versus 65, más tasa de respuestas objetivas 60 versus 40 y completas 9 versus 3%. Y la otra cosa importante fue bien tolerado. Y siempre ver que sea una revista que tenga un impacto de factor alto, ¿no? Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, podemos contestar.
¿No hay ninguna pregunta, chicos? Creo que no, doctor. Miren, chicos, a mí realmente te genera como hasta cierta frustración, ¿no? Son 300 y más de 300 alumnos, vienen 14 a 13 a clases, ¿no? Después, con razón, cuando les pregunto en las clases no saben nada, pero bueno, es su decisión. Que le vaya bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.